Hazel se despertó en silencio. Normalmente a esa hora, Fletcher ya estaba sacudiendo los platos en la cocina, preparando su invariable batido de avena o haciendo ruidos en la ducha, pero hoy la casa estaba en silencio. Cogió el teléfono, las 7:32. Qué extraño. En 15 años de matrimonio, se había acostumbrado a que su marido se levantara a las 6:30 en punto, incluso los fines de semana. Últimamente se había vuelto especialmente pedante con su rutina. Incluso podía negarse a ver una película por la noche si la hora se acercaba a las 10 de la noche. Poniéndose la bata, Hazel bajó a la planta baja. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con letra familiar y clara. He salido urgentemente para una conferencia de distribuidores en Seattle. Te llamo esta noche. No era propio de él en absoluto. Solía avisar de sus viajes de negocios con al menos una semana de antelación, hacía planes detallados e incluso dejaba una lista de las tareas que había que hacer mientras estaba fuera. Últimamente, sin embargo, muchas cosas no eran como el viejo Fletcher. Hazel encendió la cafetera y abrió la nevera. Había una cazuela que había hecho la noche anterior, el plato favorito de Fletcher, que iba a calentar para desayunar. Durante los últimos 3 meses, había cocinado a menudo sus platos favoritos. Después de todo, se había vuelto tan atento como si hubieran vuelto los primeros años de su matrimonio. Ahora, en retrospectiva, se daba cuenta de que era esa repentina atención lo que debería haberla alertado. Desde aquella tarde de febrero, cuando él le llevó el café a la cama por primera vez en años. Le había sorprendido, porque por las mañanas solía salir corriendo hacia el concesionario, sin apenas poder tragar el desayuno. Y luego hubo otras pequeñas cosas. Empezó a volver temprano para tener tiempo de preparar la cena. Empezó a interesarse por sus clases de matemáticas, aunque antes solo había desestimado las historias sobre alumnos problemáticos. Su rutina cambió imperceptiblemente. Fletcher dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo, canceló sus tradicionales salidas al bar con los colegas los viernes, abandonó el golf de los domingos. En su lugar, pasaba las tardes en casa, preguntando a Hazel por su día, ayudándola a revisar sus cuadernos e incluso empezó a cocinar. Nunca antes había estado cerca de una cocina. Una vez incluso organizó una velada romántica con vino y velas, sin motivo alguno. Hazel tomó un sorbo de café e hizo una mueca. Estaba frío. Estaba tan absorta en sus recuerdos que se había olvidado de la hora. Faltaba menos de una hora para que empezaran las clases y tenía que prepararse. En los 5 años que llevaba en el colegio, nunca había llegado más tarde de las 8 de la mañana. Empezaba a meter los cuadernos en la mochila cuando se acordó de su pasaporte. Tenía que ir a una conferencia de profesores en Vancouver a finales de semana. El director había insistido en que asistiera, diciendo algo sobre compartir experiencias y nuevos métodos de enseñanza. Hazel no tenía muchas ganas de ir, pero no le convenía negarse. Su pasaporte siempre estaba en el cajón superior de la cómoda junto con otros documentos. Hazel sacó el cajón y se quedó helada. Los documentos estaban fuera de lugar. En lugar de una pila ordenada de carpetas y sobres, el cajón era un caos, papeles desparramados, algunos arrugados, como si los hubieran juntado a toda prisa. No había pasaporte. Tampoco estaba el pasaporte de Fletcher, que solía estar en el mismo sitio. Hazel llegó tarde al trabajo por primera vez en 5 años. Durante todo el día estuvo distraída, se equivocaba 2 veces en los ejemplos más sencillos y respondía con inexactitud a las preguntas de sus compañeros. Los niños se dieron cuenta de su estado. Jimmy Parker, que solía ser el más inquieto de la clase, llegó a preguntarle si estaba enferma. Después de clase, lo primero que hizo fue llamar a Fletcher. El teléfono estaba apagado. Envió un mensaje de texto y no obtuvo respuesta. En la sala de profesores, todos hablaban de la próxima graduación y recaudaban dinero para los regalos, pero Hazel apenas prestaba atención a la conversación. Sarah,
de la oficina del otro lado del pasillo, trató de atraerla a una discusión sobre la decoración del auditorio, pero rápidamente se quedó atrás al notar su mirada distante. Por la noche, mientras registraba metódicamente la casa, Hazel empezó a notar otras rarezas. Faltaba la bolsa de viaje de Fletcher, la que ella le había regalado las navidades pasadas. Sus vaqueros favoritos y varias camisas habían desaparecido. En el cuarto de baño no había maquinilla de afeitar eléctrica. Y lo más importante, el joyero de su madre que siempre guardaban en la caja fuerte, había desaparecido. La caja fuerte. Estaba en la oficina de Fletcher, disfrazada de armario. Hazel sabía el código, el día de su boda. Marcó los números, 2308-2008. La caja fuerte no se abrió. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Habían cambiado el código. La lluvia golpeaba la ventana. Hazel se quedó mirando la pantalla oscura del teléfono y recordó que hacía 15 días Fletcher le había propuesto de repente salir de fin de semana fuera de la ciudad. Hacía mucho tiempo que no salían juntos. Normalmente decía que era porque estaba ocupado en el trabajo o cansado, pero en este caso, él mismo había planeado el viaje y reservado una acogedora cabaña en las montañas. Caminaron por el bosque. Él la cogió de la mano y le contó algunas historias de su infancia. Luego pararon en un restaurante y él pidió su vino favorito. Hacía mucho tiempo que no salíamos juntos, dijo entonces, y ella estaba tan conmovida por su atención que no se dio cuenta de lo principal. Se estaba despidiendo. El teléfono por fin cobró vida, pero no era el mensaje que ella esperaba. El banco le notificaba un cargo importante en su cuenta común. La transacción se había realizado hacía 3 horas en la terminal internacional del aeropuerto. Hazel abrió la aplicación y se quedó helada. La cuenta estaba prácticamente vacía. Todos sus ahorros, más de $40,000, habían desaparecido. Abrió mecánicamente el correo y vio una carta de la agencia de viajes. Gracias por su reserva, confirmando su pedido de 2 billetes para... Hazel no terminó de leer. El nombre del destino, las Maldivas y la fecha, hoy, le llamaron la atención. Su mente recordó las conversaciones recientes, cómo Fletcher le había preguntado por sus planes para el mes siguiente, cómo le había preguntado por la conferencia de Vancouver, cómo había empezado a hablar de repente de que a los dos les vendrían bien unas vacaciones. Se sintió mareada, se hundió lentamente en la silla. Recordó una conversación de hacía 2 semanas cuando Fletcher le preguntó si había visto su pasaporte. Probablemente lo dejé en algún sitio y me olvidé de él, había dicho entonces. Ella también había bromeado diciendo que se estaba volviendo despistado. Esa frase sonaba diferente ahora. En el último mes empezó a ir al gimnasio más a menudo. Dijo que se había apuntado a un entrenador personal. Empezó a cuidar su dieta. Dejó la cerveza por las tardes. Se compró una colonia nueva. Llevaba años usando la misma. Cambió de peluquero y empezó a afeitarse más a menudo. Y también adquirí el hábito de hablar por teléfono durante largos periodos de tiempo en el aparcamiento de fuera de casa, aparentemente para discutir asuntos de trabajo con clientes. Fuera se oyó un trueno, una tormenta. Hazel se quedó a oscuras, mirando la lluvia por la ventana. En algún lugar, en el cielo sobre el océano, volaba un avión, y en ese avión viajaba su marido. Pero la gran pregunta no era ¿dónde?, sino ¿con quién? Porque 2 billetes son siempre una historia sobre 2 personas. Y ella sabía a ciencia cierta que el segundo billete no era para ella. En la cocina, el agua goteaba silenciosamente de un grifo suelto. Ese sonido siempre molestaba a Fletcher, y él mismo había arreglado el grifo. La última vez había sido hacía 15 días. Otra preocupación, otro gesto de atención. Hazel se levantó y caminó lentamente hacia la cocina. Tenía mucho en lo que pensar, y empezar a buscar al hombre que necesitaba su pasaporte. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, sobre la cuenta bancaria,
sobre las joyas desaparecidas de su madre, sobre el código alterado de la caja fuerte. Pero la pregunta que más la atormentaba era cuándo exactamente había perdido a su marido. ¿En qué momento su preocupación se había convertido en encubrimiento? Y lo más importante, ¿quién es la mujer que ahora vuela con él a las Maldivas con el pasaporte en el bolso? El Platinum Fitness Club estaba situado a 3 manzanas del concesionario de coches donde trabajaba Fletcher. Hazel nunca había estado aquí. Ya se había hartado del gimnasio de la escuela para ir a clases de yoga 2 veces por semana. Las puertas de cristal se abrieron y la dejaron entrar en el fresco vestíbulo. Una chica pelirroja estaba sentada en el mostrador de la recepcionista, tecleando algo apasionadamente en su teléfono. «Hola, me gustaría apuntarme a una clase de prueba». Hazel trató de hablar con calma, aunque su corazón se aceleraba. La etiqueta de la chica decía «Carrie», no la que ella quería. «Claro, siéntate. Te lo contaré todo sobre nuestros programas». Carrie colgó el teléfono y cogió los folletos satinados. «¿No está Mabel aquí hoy?» La chica enarcó las cejas, sorprendida. «Mabel lo dejó la semana pasada. Eres una conocida suya». «Sí, nos conocimos. En un acto benéfico», mintió Hazel. Fue lo primero que le vino a la mente después de 2 noches en vela y una interminable navegación por las redes sociales. El nombre de Mabel Thornton había aparecido por casualidad en la lista de seguidores de Fletcher en Instagram. 27 años, administradora de Platinum, entusiasta de la salud y el yoga. «Oh, entonces seguro que sabes lo de su compromiso. ¡Qué historia tan romántica!». Carrie bajó la voz en tono de conspiración. Ella y su prometido volaron a las Maldivas para celebrarlo. Muchos de nuestros clientes están celosos. ¡Qué hombre! ¡Qué viaje! Hazel sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Casi 2 años. Era una recepcionista increíble, siempre tan atenta con los clientes, recordaba todas sus preferencias. Sobre todo a los hombres les fascinaba, se rió Carrie. Incluso bromeábamos diciendo que algunos de los hombres no iban tanto a hacer ejercicio como a socializar con Mabel. Fue como si un interruptor se hubiera encendido en la cabeza de Hazel. 2 años. Fue entonces cuando Fletcher empezó a hacer deporte. Rara vez al principio, luego más y más a menudo, aparentemente para mantenerse en forma. Y hace 6 meses había comprado una membresía de 1 año. ¿Su prometido también hacía ejercicio aquí? Oh, ella no dio ningún detalle, solo que es un hombre de negocios, mayor que ella, pero a veces la recogía después del trabajo en un coche tan lujoso. Carrie puso los ojos en blanco soñadoramente. ¿Puedes creer que una vez le envió un enorme ramo de flores a la recepción? Rosas blancas, sus favoritas. Todas las chicas estaban celosas. Rosas blancas. Hace 3 meses, Fletcher también llevó rosas blancas a casa, por primera vez en años. Dijo que fue sin motivo, y ella se alegró de que hubiera sido tan atento. Por casualidad no tendrá sus contactos, ¿verdad? Quería felicitarla por su compromiso. Lo siento, no podemos dar información personal de los empleados. Sonrió Carrie con profesionalidad. Pero probablemente la encontrará en las redes sociales. Es muy activa. Hazel asintió distraídamente y salió. Entró en el coche aparcado a la vuelta de la esquina. La página de Instagram de Mabel estaba llena de selfies en ropa de gimnasia, fotos de batidos y citas motivadoras. Nada fuera de lo normal para una chica de 27 años aficionada al fitness. Pero hace 2 días apareció una nueva foto, una vista del océano desde un ojo de buey. El pie de foto decía, «Hacia un sueño». La página de inicio de Mabel era mucho más informativa. Creció en un pequeño pueblo de Idaho y se trasladó a Portland después de la universidad. Trabajó en varios gimnasios, le gustaba el yoga y una nutrición adecuada. No había ni una sola foto de ella y Fletcher juntos, claro que él estaba casado.
pero sí muchos posts sobre crecimiento personal y nueva etapa en la vida. Hazel tecleó la dirección de Mabel en el buscador, un piso en un bloque de viviendas cerca del centro. Aparcó delante del edificio y esperó. Una hora más tarde, una mujer de mediana edad salió de la entrada con cajas en las manos. Hazel la interceptó delante del coche. «Disculpe, ¿es usted por casualidad vecina de Mabel Thornton? Oh, esa chica patas arriba se ha mudado, gracias a Dios. Dice que se va a casar», resopló la mujer. «¿Pero qué tiene que casarse? Le ha robado un hombre a su familia y es feliz. Lo he visto, es macizo, de unos 45 años, y un coche caro». El corazón de Hazel dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo aquí? Alrededor de 1 año y medio. Parecía tranquila, pero esos pretendientes suyos, uno venía, el otro venía, y los últimos meses este del traje ha estado viniendo mucho. Pensé que tal vez era un agente inmobiliario, ella estaba vendiendo su piso, pero resultó ser así. ¿Vendió el piso? Sí, hace 15 días. Lo hizo tan rápido que ni siquiera sacó sus cosas. Dijo que volverían a por ellas más tarde. Pero ¿qué había que sacar? Los muebles eran de alquiler. El vecino metió las cajas en el maletero. ¿Y quién eres tú para ella? Nadie. Gracias por la información. De vuelta en casa, Hazel abrió su portátil. Durante 2 horas revisó metódicamente todas las redes sociales de Mabel, cada publicación, cada comentario. Poco a poco se fue formando una imagen. Una joven ambiciosa que soñaba con una vida bonita. Fotos en restaurantes caros, bolsos de diseño, spas. Claramente no en el bolsillo del administrador del club de fitness. En uno de los posts de hace 1 año aparecía una foto de una fiesta de empresa. Mabel con un ajustado vestido negro posaba con sus colegas. En el fondo vagamente visible figura de un hombre con un traje gris. Hazel amplió la foto. Fletcher. Así que todo empezó entonces. Sonó el teléfono, la escuela. Hazel colgó la llamada. Había cogido la baja por enfermedad, la primera vez en 5 años. Ahora no podía pensar en las clases ni en los exámenes. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, frases al azar, pequeños detalles. Cómo Fletcher había empezado a afeitarse más a menudo, cómo llegó la nueva colonia, cómo contabilizaba diligentemente cada ida al gimnasio. Al día siguiente volvió a conducir hasta el Platinum. Se sentó en la cafetería de enfrente y pidió un café. Observó a la gente que entraba y salía, chicas jóvenes con uniformes deportivos, hombres en forma con mochilas. Me preguntaba, ¿quién de ellos lo sabía? ¿Quién vio el incipiente romance entre un hombre casado de 45 años y una joven recepcionista? Hacia el anochecer, se aventuró a entrar. Esta vez había otra chica sentada detrás del mostrador, mayor, con cara de cansada. «Disculpe, busco a Mabel Thornton. Solía trabajar aquí». «Ah, Mabel», sonrió extrañamente la chica. «Ella ya no trabaja para nosotros, y con razón, atrapó a su príncipe en un caballo blanco, o un Lexus negro, para ser más precisos. Un Lexus negro, el coche de Fletcher. Así que la recogió. Me pregunto si alguno de sus colegas los vio juntos. El concesionario estaba a solo 3 manzanas. Sabes, ella siempre decía que se casaría con ricos», continuó la chica. «Nos reíamos, por supuesto, y era metódica en la consecución de su objetivo. Se cuidaba, hablaba con la gente adecuada. Incluso fue a cursos de crecimiento personal, ¿te imaginas? ¿Cuánto tiempo llevan teniendo una aventura? ¿Quién sabe? Ella no compartía mucho. Solo en los últimos meses ha estado un poco misteriosa, siempre susurrando por teléfono con alguien. Y entonces, un día renunció. Dijo que se casaba y se iba. Se encogió de hombros la recepcionista. Aunque es extraño, claro. Normalmente las chicas en estos casos presumen de anillos, enseñan fotos, y ella nada. Por supuesto, nada. El anillo tendría que estar oculto. Fletcher llevaba alianza.
Lo llevó hasta el último día, probablemente se lo quitó en el avión. De camino a casa, Hazel se detuvo en el concesionario de coches donde trabajaba su marido. El guardia de la entrada asintió con indiferencia. A menudo había recogido a Fletcher antes. Sentada en el departamento de ventas estaba Marta. Se conocían desde hacía años. Hazel, y yo que pensaba que ya habías volado. ¿Ido? Bueno, sí, Fletcher dijo que te ibas de vacaciones. Incluso se tomó 15 días libres. Marta frunció el ceño. ¿No es así? Oh, sí, por supuesto. Solo se retrasó un poco. Hazel forzó una sonrisa. Escucha, ¿por casualidad dejó algún papeleo aquí? Íbamos a apresurarnos. No, se lo llevó todo. Incluso se llevó tu foto de la mesa. Dijo que pondría una nueva cuando volviera. Su foto de boda. Había estado en su escritorio durante 15 años. Me pregunto si la tiró o se la llevó como recuerdo de su vida pasada. Por la noche, tumbada en una cama vacía, Hazel hojeó las viejas fotos de su teléfono. Aquí estaban sus últimas vacaciones juntos, hace 3 años en México. Aquí la cena de Navidad en casa de los padres de ella. Aquí están en la barbacoa de un vecino. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo se convirtió su marido, el fiable y predecible Fletcher, en un hombre capaz de robarle el pasaporte y huir con su amante? Abrió el Instagram de Mabel. Un rostro joven y sonriente se asomó a la pantalla. Pelo largo y rubio, maquillaje perfecto, ojos brillantes. Era el mismo aspecto que ella había tenido 15 años atrás, cuando Fletcher y ella se conocieron. Hazel cerró la aplicación y marcó el número de la agencia de viajes. Era hora de averiguar exactamente en qué hotel de las Maldivas se alojaban los recién casados. El departamento de ventas de Rocky Auto estaba en penumbra. Solo la iluminación de servicio de la sala de exposición proyectaba un resplandor sobre las carrocerías de los coches nuevos. Roy Foster, el jefe de seguridad, revisaba tranquilamente las grabaciones de las cámaras de seguridad, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Hazel estaba sentada a su lado, mirando la figura familiar que aparecía en la pantalla. Fletcher en su escritorio, Fletcher hablando con los clientes, Fletcher rellenando unos papeles. «Sabe, señora Ridgway, siempre he considerado a su marido un empleado modelo. 15 años sin una sola queja, las mejores cifras de ventas, una reputación impecable». Roy sacudió la cabeza. «Si no hubiera sido por un control al azar, quizá nunca lo hubiéramos sabido». «Cuéntamelo todo». Hazel apretó la taza de café frío entre las manos. Hacía 2 días había recibido una extraña llamada del director del concesionario. Le había instado a una reunión. Resultó que la desaparición de Fletcher coincidió con una auditoría interna. Empezó hace 1 año y medio. ¿Ves estos documentos? Roy señaló la pantalla donde Fletcher estaba ordenando unos papeles en carpetas. Son contratos para equipos adicionales. Es práctica habitual que un cliente compre un coche y encargue la instalación de alarmas, protección del cárter, tintado. Trabajamos con varios centros de servicio, cada uno tiene sus propias tarifas. Abrió una gruesa carpeta de documentos. Su marido creó una empresa fantasma. Técnicamente era otro centro de servicios. Sobre el papel ofrecían los mismos servicios, pero a precios entre un 15 y un 20% inferiores a los del mercado. Naturalmente, los clientes elegían la opción más favorable. ¿Y qué tiene eso de criminal? Y el hecho de que esta empresa no existiera. Fletcher le hacía pedidos, recibía dinero de los clientes y realizaba el trabajo a través de nuestros contratistas habituales, pero a precios inflados. Se quedaba con la diferencia. Cada uno de esos negocios le reportaba entre $300 y $500 de beneficio neto. Hazel recordó que hacía 1 año Fletcher le había sugerido que abrieran una cuenta conjunta en otro banco para ahorrar para su vejez. Incluso se había alegrado de su previsión en aquel momento. Pero son pequeñas cosas. ¿Por qué arriesgar tanto por unos cientos de dólares? Oh no, eso es solo el principio.
Roy pasó la página. Hace unos 6 meses el plan se complicó. Empezó a realizar una estafa de intercambio. Ya sabes, cuando un cliente cambia un coche viejo por uno nuevo. Fletcher inspeccionaba un coche usado y anotaba algo en un portapapeles. El procedimiento es el habitual: evaluar el estado del coche y determinar su valor de mercado, pero su marido encontró una manera de ganar dinero extra con él. Roy sacó otra carpeta. Mire, un cliente entrega un coche. Fletcher lo infravalora en $2 o $3,000. El cliente está de acuerdo. Sigue siendo más conveniente que venderlo él mismo. El coche se registra a nombre de una empresa fantasma, supuestamente para revenderlo, y entonces, ¿se vende por más dinero? Exactamente. Pero no directamente, sino a través de una cadena de transacciones ficticias. Así, la diferencia entre el precio real y el que recibía el cliente se ingresaba en las cuentas de estas empresas. Según nuestros cálculos, ha ganado más de $100,000 solo en canjes en los últimos 6 meses. Hazel recordó sus conversaciones sobre viajes. De repente, Fletcher empezó a soñar con tierras lejanas, islas exóticas. La vida es una. Deberíamos tener tiempo para ver mundo, decía. Y ella pensó que era la crisis de los 40. Pero se suponía que se reflejaba en el papeleo, ¿no? Registros de impuestos, transferencias bancarias. Era jodidamente listo. Roy sacó unas hojas de cálculo en la pantalla. Montó toda una red de empresas fantasma. El dinero pasaba por 5 o 6 cuentas antes de asentarse en una cuenta en el extranjero. Solo encontramos el rastro porque uno de sus socios, el que le ayudaba con el papeleo, se puso nervioso y cometió errores. ¿Asociado? ¿Quién más está implicado? Mitch Dawson, el abogado del concesionario de coches, es el que hizo el papeleo de las empresas fantasma. Y una tal Mabel Thornton figuraba formalmente como directora de una de esas empresas. Hazel sintió que las náuseas le subían por la garganta, así que no había empezado con una aventura. Primero había habido un plan frío y calculado para desviar dinero del concesionario. ¿Y Mabel fue cómplice desde el principio o también estaba siendo utilizada? Comprobamos todas las transacciones de los últimos 2 años, continuó Roy. Encontramos al menos 30 casos de fraude en el canje, alrededor de otro centenar de estafas adicionales con equipos, y eso sin contar las comisiones. Consiguió cobrar 2 veces antedatando algunas de las transacciones. Fletcher reapareció en la pantalla, impecablemente vestido y tan seguro de sí mismo como siempre, tendiendo las llaves a un cliente feliz, sonriendo, estrechando la mano. El vendedor perfecto, un empleado de confianza, un padre de familia ejemplar. ¿Y esas cuentas en el extranjero pueden ser rastreadas? Estamos trabajando en ello, pero para ser honesto, hay pocas posibilidades. Ha pensado en todo. Empresas registradas en las Islas Caimán, cuentas en bancos de Singapur, el clásico esquema de lavado de dinero. Hazel recordó su última conversación sobre finanzas. Fletcher le había asegurado que debían ser más frugales. Incluso sugirió posponer la renovación de la casa. Mientras tanto, retiraba cientos de miles de dólares a cuentas en el extranjero. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo iba mal? Hace 2 semanas. Mitch Dawson entró en pánico. Al parecer Fletcher había dejado de compartir los beneficios con él. Empezó a hacer preguntas raras en contabilidad, intentando cubrir sus huellas. Nuestros auditores notaron las entradas inusuales, comenzaron a cavar más profundo. ¿Y Fletcher se enteró? Debe haberlo hecho. Quiero decir, él estaba en contacto con el departamento de contabilidad todos los días. Podría haber notado el creciente interés en sus transacciones. Y cuando llamamos a Dawson para charlar, Roy hizo un gesto con la mano. Al día siguiente su marido no se presentó a trabajar, y otro día después descubrimos todo el plan. Recordé aquella noche. Fletcher había llegado a casa más tarde de lo habitual. Parecía pensativo. Dijo que estaba cansado y se acostó temprano.
y luego desapareció a la mañana siguiente con su pasaporte y los ahorros de la familia. ¿Qué pasa ahora? Hemos presentado una denuncia a la policía. Los materiales han sido transferidos al Departamento de Delitos Económicos. Buscarán a tu marido y los bienes congelados. Roy guardó silencio. Será mejor que contrate a un buen abogado, señora Ridgway. Me temo que le esperan muchas conversaciones desagradables. Hazel asintió. Se había reunido con el abogado ayer mismo, justo después de la llamada del concesionario de coches. El piso de Mabel se había vendido, las cuentas de Fletcher estaban vacías, las joyas de su madre no estaban en la caja fuerte. Todo lo que quedaba era la casa a su nombre y su sueldo de maestra. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Roy reunió los papeles en una carpeta. Era un gran vendedor, ¿verdad? Incluso sin los chanchullos, era el que más dinero ganaba del salón. Los clientes le adoraban, los jefes le apreciaban. Podría haber trabajado hasta jubilarse, cobrar primas, pero le parecía demasiado aburrido, dijo Hazel en voz baja. Salió al aparcamiento, donde el Lexus negro de Fletcher, ahora un coche de empresa que habría que devolver al concesionario, seguía aparcado. ¿Cuántas veces se había sentado en el asiento del copiloto mientras él hablaba de sus éxitos de ventas, alardeando de sus elevadas comisiones, haciendo planes para el futuro? Mientras tanto, en su cabeza, tramaba su huida. En casa, sacó su álbum de boda. Allí estaban, jóvenes, felices, confiados en el futuro. Fletcher de traje, ella con un vestido blanco. Juro ser fiel y honesto, había dicho entonces. Y ella creyó cada palabra, cada promesa. En la última página del álbum había una hoja, su acuerdo prenupcial. 15 años atrás, ella había insistido en su celebración y Fletcher incluso se había ofendido. ¿No confías en mí? Ahora aquel documento era lo único que la protegía de acreedores y posibles demandas. El teléfono vibró. Un mensaje de la agencia de viajes. Por fin habían encontrado la información de la reserva. Paradise Resort en las Maldivas, suite de luna de miel. En Pinedale, el señor Fletcher Ridgway y la SRA, Hazel Ridgway. Ella sonrió amargamente. Su marido no solo le había robado el pasaporte, le había robado su identidad, su nombre, su vida. Y ahora, en algún lugar al otro lado del mundo, una joven amante disfrutaba de su luna de miel, escondida tras sus documentos. Hazel abrió su portátil y empezó a escribir una carta a la policía. Había llegado el momento de contárselo todo. El pasaporte desaparecido, el fraude en el concesionario de coches, las empresas fantasma y las cuentas en paraísos fiscales. Fletcher podía robarle el dinero y la identidad, pero no su dignidad. No iba a callarse por más tiempo. El teléfono en las manos de Hazel dejó de enfocar. Los ojos le fallaban después de 6 horas de desplazamiento continuo por Instagram. Se desplazó metódicamente por las fotos geoetiquetando Paradise Resort Maldives, mirando cada rostro del fondo, cada reflejo en las ventanas y espejos. En algún lugar, entre las puestas de sol interminables y los cócteles junto a la piscina, él debía de haber pasado por allí. Durante la última semana se había aprendido de memoria la distribución del hotel. Conocía la ubicación de todos los restaurantes, bares y playas. Aprendió los nombres de los Instagramers populares que publicaban regularmente fotos desde allí. Se sumergió en ese mundo digital de vacaciones de lujo, donde gente feliz disfrutaba de cosas que ella nunca volvería a tener. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Un repartidor estaba en la puerta con una caja grande. Señora Ridgway, entrega de Rocky Auto. Los efectos personales de Fletcher de su oficina, la dirección del concesionario de coches, había autorizado por fin su recogida. Hazel puso la caja sobre la mesa de la cocina. Una grapadora, un organizador, algunas carpetas, un marco con una foto de boda cuyo cristal se había roto al empaquetarlo. Una agenda encuadernada en piel, vacía, con las primeras páginas garabateadas. Fletcher siempre fue un planificador.
Anotaba todas las citas. Al parecer, había empezado una nueva cuando empezó a preparar su huida. El teléfono sonó en silencio. Una nueva notificación de Instagram. Otro post de la suscripción al Paradise Resort. Algún influencer posaba contra la puesta de sol. Hazel estaba a punto de deslizar el dedo cuando algo llamó su atención. Una figura familiar destelló en el reflejo de la puerta de cristal a sus espaldas. Un hombre con camisa blanca llevaba de la mano a una mujer con un vestido de vuelo. Hazel amplió la foto. La calidad no era la mejor, pero habría jurado que era Fletcher. El mismo andar, el mismo giro de hombros. El correo tenía fecha de anoche. Con dedos temblorosos, abrió el perfil del autor. Una tal Ashley Brooks, modelo de Instagram con 500,000 de seguidores, había viajado a las Maldivas de luna de miel. A juzgar por las publicaciones, ella y su marido se alojaban en el mismo hotel. Hazel empezó a mirar todas las fotos de Ashley de la última semana. Aquí está en la piscina, aquí en la playa, aquí en un restaurante. En una de las fotos de hacía 3 días, al fondo del encuadre, había una chica rubia sentada en una mesa junto a la ventana. Mabel. Estaba riendo, llevándose un vaso de vino a los labios, y frente a ella se sentaba un hombre de espaldas a la cámara. El corazón le latió con fuerza. Hazel guardó la foto y abrió el editor de imágenes. Ampliada, iluminada, nítida. Sí, sin duda eran ellos. Su marido y su amante disfrutando de una cena romántica por cuenta de Hazel. En los comentarios bajo la foto, alguien preguntó el nombre del restaurante. Es Blue Lagoon, en el ala oeste del hotel, respondió Ashley. El mejor marisco de la isla. No dejes de probar la langosta con salsa de mango. Hazel sonrió torcidamente. Fletcher no soportaba el marisco. Al parecer, por el bien de su joven amante, estaba dispuesto a cambiar incluso sus propios gustos. La nueva notificación era en directo desde Paradise Resort. Un DJ informaba desde una fiesta en la playa. La cámara se deslizaba sobre gente bailando, sobre cócteles de neón incandescentes, sobre palmeras decoradas con guirnaldas. Y de repente, un perfil familiar entre la multitud. Fue solo una fracción de segundo, pero Hazel habría jurado que era Mabel, con un vestido de verano blanco y una flor en el pelo. Comenzó a estudiar febrilmente el programa de actos del hotel. Las fiestas en la playa se celebraban todos los jueves, así que todavía estaban allí. No habían volado, no se habían trasladado a otro hotel. El teléfono sonó de nuevo. El abogado. SRA. Ridgway, tengo noticias. La policía ha recibido confirmación de inmigración. Su pasaporte fue utilizado para entrar en las Maldivas. Ahora podemos hacer una solicitud formal de búsqueda. ¿Cuánto tiempo llevará? Es difícil de decir. Órdenes internacionales, investigaciones a través de la Interpol, la burocracia podría alargarse durante semanas. Semanas. Mientras tanto, Fletcher y Mabel se divierten tranquilamente, seguros de su impunidad, usando su nombre, sus papeles, su dinero. Hazel abrió el sitio web del hotel. Villas acuáticas de lujo, piscinas privadas, mayordomos personales. El precio mínimo por habitación es de $800 la noche. Me pregunto cuánto tiempo planean quedarse allí. ¿Cuánto dinero ha conseguido retirar Fletcher a través de sus cuentas en el extranjero? Un nuevo post en Instagram, esta vez de otro huésped del hotel. Una foto del amanecer en la que aparece una pareja haciendo yoga en la playa. La chica rubia en perfecta pose de loto, con el hombre a su lado tratando torpemente de repetir después de ella. Hazel guardó la foto, una prueba más de su presencia en el hotel. Creó metódicamente una carpeta con todas las fotos y vídeos que encontró. Etiquetas geográficas, marcas de tiempo, nombres de restaurantes y bares donde se les había visto. Poco a poco se fue formando una imagen de su vida cotidiana en el paraíso. Desayunos en la terraza, nadar con los delfines, masajes en el spa, cenas a la luz de las velas. El teléfono volvió a sonar, esta vez un mensaje del investigador.
Encontrada otra de las empresas fantasma de Fletcher. Las cuentas están congeladas, pero ya se ha retirado dinero. Supuestamente el importe del fraude supera los $200,000. Hazel se recostó en su silla. 200,000, más 150,000 de su cuenta conjunta, más las joyas de su madre, otros 50,000. Una fortuna que había pasado años acumulando para esta escapada. Nueva foto en el feed, puesta de sol, palmeras, playa de arena, y dos figuras caminando por la orilla del agua. Ya había aprendido a reconocerlas incluso desde atrás, incluso en la penumbra. Fletcher tenía el brazo alrededor de la cintura de Mabel y ella estaba acurrucada contra su hombro. Una imagen de felicidad absoluta. Hazel recordó su último paseo juntos, 15 días atrás, por la tarde, después del trabajo. Fletcher había estado inusualmente silencioso, cogiéndole la mano con más fuerza de lo habitual. Ahora lo entendía, se estaba despidiendo. Ya sabía que en unos días todo cambiaría irrevocablemente. Volvió a sonar el timbre, una pizza que no había pedido. Al parecer se habían equivocado de dirección. Hazel cerró la puerta de un portazo y volvió al portátil. Una nueva notificación brillaba en la pantalla. Una transmisión en directo desde el bar del hotel. Aparecían caras sonrientes, sonaba música y el camarero hacía malabares con una coctelera. De repente, apareció un primer plano de Mabel riendo, chocando vasos con alguien fuera de la pantalla. Parecía distinta, bronceada, relajada, feliz. Un collar brillaba en su cuello. Hazel lo reconoció. Era obra de su madre, una pieza única hecha a mano. Apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Sonó el teléfono. El colegio. El director se preguntaba cuándo iba a faltar por enfermedad. Hazel murmuró algo indistintamente en respuesta. ¿Qué colegio? ¿Qué clases? No podía pensar en otra cosa que no fueran esas fotos, esas imágenes fugaces de la felicidad de otra persona, construidas sobre las ruinas de su vida. Una nueva publicación, esta vez de la cuenta oficial del hotel. Una foto de la ceremonia de boda en la playa, un arco de flores, sillas blancas en la arena, el sol poniente. Y aunque los recién casados no eran los que ella buscaba, Hazel guardó la foto. Sabía que tarde o temprano las fotos de su boda aparecerían en Internet. Fletcher no perdería la oportunidad de legitimar su nueva relación cuando se divorciara. Abrió el correo, una carta de su abogado con un borrador de la demanda de divorcio. Debería haberlo revisado, editado y firmado. Pero, en lugar de eso, volvió a Instagram, al interminable feed de fotos de otras personas, con la esperanza de captar una imagen fugaz más, una prueba más de su presencia en este lugar paradisíaco. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, su marido y su amante disfrutaban de los frutos de su crimen, y ella, sentada en una habitación oscura, iluminada únicamente por la pantalla del teléfono, continuó su caza digital. Tarde o temprano, cometerían un error. Aparecerían en la foto de alguien con la suficiente claridad como para ser una prueba irrefutable. Y entonces, un nuevo aviso, una nueva foto, una nueva pista en la interminable cadena de rastros digitales que conducen a la verdad. ¿Te das cuenta de que ambos podrían ir a la cárcel de verdad? El investigador Burns golpeó su bolígrafo en el escritorio. Fraude extorsivo, falsificación de documentos, uso de identidades ajenas. Hazel se sentó en el fresco despacho de la Unidad de Delitos Económicos y miró las carpetas de pruebas colocadas ordenadamente frente a ella. 2 semanas recopilando pruebas, testimonios y documentos financieros. 2 semanas desde que había enviado a la policía todas las fotos de las redes sociales que había encontrado. ¿Cuánto exactamente? De 5 a 15 años, dependiendo del grado de cooperación con la investigación. Burns se reclinó en su silla. Pero para eso necesitamos su declaración. Sin una declaración del cónyuge legal, el caso pierde la mitad de su valor probatorio. Hazel alisó una arruga invisible de su falda.
¿Y si no presto declaración? ¿Qué? El investigador dio un paso adelante. Mira, robó tu dinero, tus documentos, utilizó tu nombre para sus maquinaciones. ¿De verdad quieres que se salga con la suya? Solo pregunto por las opciones. Una secretaria se asomó al despacho. Señor Burns, hay una llamada para usted. Servicios de supervisión financiera. Disculpe, el investigador salió, dejando a Hazel sola con los documentos. Pasó las páginas distraídamente. Extractos de cuentas, contratos de venta, registros de empresas fantasma. Fletcher era muy listo. Nunca pensó que un profesor de matemáticas pudiera entender sus planes con tanta facilidad. Perdón por la interrupción, volvió Burns 15 minutos después. Encontré otra cuenta en las Islas Caimán. Su marido fue prudente. Dividió el dinero en varios plazos. ¿Cuánto en total? Más de $300,000, y eso es solo lo que hemos podido rastrear. Hazel se tapó los ojos. 300,000. Una fortuna para una profesora de matemáticas. Podría haber comprado una casa nueva, un coche, permitirse viajar, pero en lugar de eso, estaba sentada en una comisaría decidiendo el destino del hombre con el que había vivido 15 años. Ayer encontré su antiguo diario. Había una entrada para el día de nuestra boda, una lista de cosas que hacer, citas, llamadas telefónicas. Siempre era muy organizado, lo planeaba todo con antelación. También debió de planear esta fuga durante meses. Exacto. Burns le acercó una de las carpetas. Toma, echa un vistazo a esto. Las primeras empresas fantasmas se registraron hace 2 años. Se preparó metódicamente, paso a paso. ¿Y Mabel? ¿Cuándo entró ella en el plan? Hace más o menos 1 año. Al principio solo aceptó ser directora de una de las empresas, a cambio de una comisión, claro. Luego se acercaron y se convirtió en cómplice, terminó Hazel. Señora Ridgway. El investigador se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Llevo 30 años trabajando con delitos económicos. Créame, estas historias rara vez acaban bien. Tarde o temprano se acabará el dinero. El paraíso de las Maldivas se convertirá en un infierno y empezarán a echarse la culpa unos a otros. La única cuestión es si podremos detenerlos antes de que hayan dilapidado todo el dinero que han robado. Hazel sacó su teléfono y abrió la última foto que había encontrado. Fletcher y Mabel en la playa, saludando al amanecer. Casi podía sentir físicamente su felicidad, su embriaguez mutua y su libertad. Libertad comprada a costa de ella. ¿Qué pasa si son arrestados en las Maldivas? Extradición, juicio, cárcel, procedimiento estándar. ¿Y los activos? ¿Dinero en cuentas en el extranjero? Si probamos su origen criminal, confiscación a favor del Estado, parte puede recuperarse por la vía civil, pero es un procedimiento largo. Pasos, voces, risas sonaban en el pasillo. Un día normal de trabajo en la comisaría, y en algún lugar, al otro lado del mundo, 2 amantes desayunan en el porche de su chalet, haciendo planes para el futuro, sin saber que su destino se está decidiendo en este despacho mal ventilado. Necesito tiempo, se levantó Hazel. Tengo que pensar las cosas. El tiempo corre en nuestra contra. Burns también se levantó. Cuanto más lo pospongamos, más posibilidades tendrán de escapar a tiempo, o mover el dinero a otras cuentas. Entiendo, dame 3 días. Al salir de la comisaría, no condujo hasta su casa, sino hasta el océano. Aparcó el coche junto a la playa, se quitó los zapatos y caminó por la orilla. 15 años atrás, ella y Fletcher habían paseado a menudo por aquí, haciendo planes, soñando con el futuro. Ahora ella caminaba sola, y él saludaba amaneceres en otro océano con otra mujer. Su teléfono vibró, una nueva foto de Instagram. Algún turista los había grabado accidentalmente en el restaurante del hotel. Fletcher decía algo. Mabel reía con la cabeza echada hacia atrás. Parecían tan despreocupados, tan enamorados. «Hola, cariño»,
dijo una voz detrás de ella. Hazel se dio la vuelta. Su madre estaba de pie a unos metros, envuelta en una ligera bufanda. Sabía que te encontraría aquí. ¿Cómo? Instintos de madre, se acercó. Además, tu coche está aparcado en la entrada de la playa. Decidí pasar después de que llamaras a la policía. ¿Hablaste con Burns? Llamó hace una hora. Dijo que estabas dudando. Hazel miró al horizonte donde el océano se fundía con el cielo. No sé qué hacer, mamá. Si pongo una denuncia, los dos irán a la cárcel. Si no, quedan impunes, pero... ¿Pero qué? Pero serán felices. Se esforzó por contener las lágrimas. He visto sus fotos. Se quieren de verdad. No es solo una aventura o un cálculo. Él la mira como nunca me ha mirado a mí. Su madre le pasó el brazo por los hombros en silencio. Permanecieron así unos minutos escuchando el sonido del oleaje. Finalmente Hazel habló. ¿Sabes qué es lo más extraño? No siento odio, ni por él ni por ella. Solo cansancio y curiosidad. Me pregunto cómo va a terminar. ¿Y cómo crees? No lo sé. Tal vez vivan una larga y feliz vida en alguna isla. Quizás se separen dentro de un año, cuando se acabe el dinero. O tal vez... Sacó su teléfono y abrió la última foto. Quizá merezcan una segunda oportunidad, incluso a este precio. Y la justicia, tu dinero, tus papeles, mis joyas. El dinero se puede ganar, los documentos se pueden recuperar. Y joyas. Hazel sonrió tristemente. Sabes, en la última foto, Mabel llevaba tu collar, y le quedaba muy bien. ¿Estás realmente dispuesta a perdonarlo todo? No perdonar, a dejarlo ir. Respiró hondo. No quiero pasarme los próximos 15 años buscando venganza. No quiero pensar en ellos en la cárcel, contando los días hasta que los liberen. Que vivan como quieran, y yo empezaré de nuevo. Su madre la miró detenidamente. ¿Estás segura? No, Hazel negó con la cabeza. Pero quiero intentarlo. Mañana iré a ver a un abogado y pediré el divorcio, sin cargos por fraude, sin cargos penales. Me divorciaré y empezaré una nueva vida. ¿Qué pasa con la policía? Una investigación. Diré que no tengo reclamaciones, que no quiero declarar contra mi marido. Sin mi declaración, no tendrán ni la mitad de las pruebas. Caminaron despacio de vuelta al aparcamiento. El sol se ponía, tiñendo de dorado el océano. En algún lugar, a miles de kilómetros, otro océano daba la bienvenida al amanecer. Y en sus orillas, dos amantes hacían planes para el futuro, sin saber que su destino acababa de decidirse en una pequeña ciudad costera. «¿Sabes?», le dijo su madre mientras se acercaban a los coches, «estoy orgullosa de ti. No todo el mundo es capaz de tanta generosidad». «Eso no es generosidad», Hazel negó con la cabeza. «Es egoísmo. Solo quiero ser libre. De él, del pasado, del odio. Y si eso requiere dejarlos ir, estoy lista». Esa tarde llamó al investigador Burns. «No voy a presentar un informe», dijo con firmeza. «Declaro oficialmente que no tengo ninguna reclamación contra Fletcher Ridgway y que no me considero perjudicada por sus actos». «Pero», comenzó el investigador. «Sé lo que hago», interrumpió ella. «Mañana enviaré un desmentido formal a través de mi abogado. Caso cerrado». Colgando el teléfono, abrió su Instagram y echó un último vistazo a las fotos guardadas de Fletcher y Mabel. Luego, con decisión, pulsó Ideal y cerró la aplicación. Era hora de empezar una nueva vida, sin fisgonear, sin resentimientos, sin venganzas. Después de todo, ella también merecía la libertad. Y si el precio de esa libertad eran $300,000 y una vida robada, bueno, estaba dispuesta a pagar ese precio. El sol de agosto inundaba el aula, reflejándose en las ventanas recién limpiadas. Hazel ordenó sus libros de texto en las estanterías, acostumbrándose al nuevo espacio. El Instituto West Hill era muy diferente de su anterior lugar de trabajo. Aulas espaciosas, equipos modernos,
un plan de estudios de matemáticas más exigente. Justo lo que necesitaba ahora. Un nuevo reto, nuevas oportunidades. Sacó una fotografía enmarcada de su bolso, la promoción de su último instituto. Los chicos habían insistido en compartir una foto cuando se enteraron de su transición. Para que no nos olvide, señorita H, había dicho entonces Sarah Parker, la alumna más alegre, como si pudiera olvidarlos. Llamaron a la puerta. Una nueva compañera, la señora Chen, la profesora de física. ¿Te estás instalando? El primer día siempre es emocionante. Sí, acomodando las cosas. Los estudiantes no llegan hasta dentro de una semana. Quiero tenerlo todo listo con antelación. Bien. La señora Chen se sentó en el borde de su escritorio. Escucha, las chicas y yo vamos a almorzar en el nuevo café al otro lado de la carretera. ¿Quieres acompañarnos? Puedes conocer a todos al mismo tiempo. Hazel dudó un segundo. Aún no estaba acostumbrada a las ofertas espontáneas. Antes cada comida estaba planeada, cada salida calculada. Pero eso fue en una vida pasada. Gracias, un placer. El café resultó ser un lugar acogedor, con ventanas panorámicas y flores frescas en las mesas. Los profesores ocupaban una gran mesa junto a la ventana. Profesores de matemáticas, historia e inglés. Las conversaciones habituales antes del comienzo del curso escolar. Nuevos programas, alumnos exigentes, planes para el trimestre. ¿De verdad te has mudado de Portland?, pregunta un joven profesor de historia. He oído que los colegios de allí son estupendos. Sí, pero a veces necesitas un cambio. Hazel sorbe su café. En los últimos 6 meses había aprendido a responder a esas preguntas con calma y brevedad, sin entrar en detalles. La camarera trajo el menú y la conversación pasó sin problemas a discutir sobre la comida. Hazel miraba distraídamente la lista cuando vislumbró una figura familiar en la entrada. El corazón le dio un vuelco. Mabel tenía casi el mismo aspecto que en las fotos de las Maldivas, bronceada, con un ligero vestido de verano y una sonrisa de confianza en el rostro. Solo llevaba el pelo más corto y un anillo de casada en el dedo. Estaba de pie junto al mostrador, esperando para pedir, y no se fijó en Hazel. Disculpe, Hazel se levantó de la mesa. Tengo que... Ahora vuelvo. Caminó lentamente hacia el mostrador. Mabel se dio la vuelta y una mirada de reconocimiento cruzó su rostro, sustituida por la consternación. Se miraron en silencio, la mujer a la que le habían robado la vida y la mujer que se la había robado. ¿Caminamos?, sugirió Hazel en voz baja. Salieron al exterior. El calor de agosto envolvía la ciudad, derritiendo el pavimento y obligando a los transeúntes a buscar la sombra. Caminaron en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. No sabía que vivíais aquí, dijo finalmente Mabel. Nosotros íbamos a mudarnos a otra ciudad. ¿Pero algo salió mal? Fletcher, tartamudeó, decidió que era más seguro aquí, que nadie nos buscaría donde empezó todo. Hazel sonrió con desdicha. Siempre fue un buen estratega. Llegaron a un pequeño jardín público y se sentaron en un banco a la sombra de los árboles. Mabel frotaba nerviosamente la correa de su bolso, el de piel de cocodrilo de las fotos de las Maldivas. «Sabes que he querido escribirte», dijo de repente. «Empecé una carta varias veces, pero ¿qué puedo decir? ¿Que siento haberte robado a tu marido? ¿Siento haber usado tu pasaporte? ¿Lo sientes?» Mabel levantó la vista. «Sobre enamorarme de Fletcher. No, de cómo sucedió todo, todos los días». Volvieron a guardar silencio. En algún lugar a lo lejos se oían risas de niños. La fuente del parque de enfrente estaba abierta y los niños chapoteaban en su chorro. «Sabes», dijo Hazel lentamente, «podría haberos enviado a los dos a la cárcel. La policía tenía muchas pruebas. Fraude en las ventas, empresas fantasma, usurpación de identidad». «Lo sé», Mabel bajó la cabeza. «Fletcher dijo que te negaste a declarar. No entendimos por qué. Yo tampoco lo entendí durante mucho tiempo».
Hazel miró las copas de los árboles mecidas por el viento. Y entonces decidí que la venganza es demasiado agotadora. Requiere tanto esfuerzo, tanta energía, y quería seguir adelante con mi vida. ¿Y tú? ¿Nos perdonaste? No, Hazel negó con la cabeza. Simplemente lo dejé ir. Hay una diferencia. Mabel sacó un sobre de su bolso. Toma, esto es para ti. Parte del dinero que, en fin, decidimos que debíamos devolver al menos algo. Quédatelo. Hazel ni siquiera miró el sobre. Piensa en ello como un pago por la lección. He aprendido mucho en estos meses. ¿Cómo qué? Que la vida no termina con la traición, que puedes empezar de nuevo, en una nueva ciudad, con un nuevo trabajo, que la libertad vale más que el dinero. Volvieron a quedarse en silencio. Pasó un autobús escolar, amarillo y brillante bajo el sol. Pronto, el mismo tipo traería estudiantes a West Hill. ¿Cómo está?, preguntó Hazel, sorprendida de su propia calma. Bien. Ha montado una pequeña empresa de consultoría, legalmente, añadió Mabel rápidamente. Nada de chanchullos. ¿Y tú? Estudiando psicología. A tiempo parcial, sonrió débilmente. Decidí que era hora de cambiar de vida. Hazel asintió. Conozco la sensación. El teléfono vibró. Un mensaje de la señora Chen. ¿Dónde estás? Estamos preocupados. Tengo que irme. Hazel se levantó. Los colegas están esperando. Espera. Mabel se puso de pie también. ¿Y ahora qué? Vivimos en la misma ciudad, ¿no? ¿Vamos a fingir que no nos conocemos? ¿Hay alguna otra opción? No, supongo que no. Se quedó callada. Sabes, a menudo pienso, si fuera posible volver atrás, hacer las cosas de otra manera. No lo hagas, interrumpió Hazel. No puedes cambiar el pasado. Tú vive tu vida y yo viviré la mía. Es una gran ciudad. Dudo que nos crucemos mucho. Se dio la vuelta para marcharse, pero Mabel la llamó. Espera, ¿de verdad no aceptarás el dinero? No. Hazel se dio la vuelta por última vez. Ya no importan. De vuelta a la escuela, permaneció largo rato junto a la ventana de su nueva aula. En el campo de deportes, los obreros estaban pintando las marcas de la cancha de baloncesto. Pronto se oirían las voces de los niños, el ruido del balón y las campanas que anunciaban las clases. Sacó su agenda del bolso, una nueva con las páginas limpias. La abrió por la primera página y escribió: Septiembre, un nuevo curso escolar, una nueva vida. Esa tarde, de camino a casa, pasó por delante de aquella cafetería. En una mesa junto a la ventana estaban sentados Fletcher y Mabel, él con traje de negocios, ella con el mismo vestido de verano. Hablaban animadamente de algo, ajenos a lo que les rodeaba. Hazel no se detuvo, no aminoró la marcha, simplemente pasó de largo, como se pasa de largo ante las vidas de otras personas, ante las historias de otras personas. En casa, se sentó en su pupitre y empezó a prepararse para su primera lección. Álgebra, noveno curso, ecuaciones cuadráticas, gráficas de funciones, leyes matemáticas estrictas, donde todo tiene solución. A diferencia de la vida, donde a veces hay que tomar decisiones sin conocer la respuesta correcta. Sonó el teléfono, un mensaje de su madre. ¿Qué tal el primer día en la nueva casa? Bien, contestó. Sabes, creo que me va a gustar estar aquí. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. En una nueva aula, en una nueva ciudad, en una nueva vida donde el pasado era solo una historia que recordar sin dolor. Al otro lado de la ventana, el atardecer de agosto se consumía, pintando el cielo con los mismos colores que hacía 6 meses en las Maldivas. Pero esos colores no evocaban amargura ahora, solo una tranquila aceptación de que algunas historias tenían que terminar para que pudieran empezar otras nuevas. Abrió su libro de texto y empezó a escribir un plan de clase. Mañana sería un nuevo día, nuevos alumnos, nuevas tareas,
y eso era exactamente lo que necesitaba ahora. Al anochecer, sonó el timbre. Un repartidor estaba en la puerta con una gran caja de flores. «Señorita Ridgway, son para usted». Hazel cogió el ramo sorprendida. Lirios blancos, sus flores favoritas. El sobre contenía una nota: «Feliz año escolar, personal de West Hill». Sonrió. Era agradable que te saludaran así en un lugar nuevo. Mientras colocaba las flores en el jarrón, recordó su primer día en su antiguo colegio. También entonces había recibido un ramo de Fletcher. Había llegado justo antes del final de las clases, con flores y champán, para celebrar el comienzo de su carrera como profesora. Eran tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Sonó el teléfono, un número desconocido. «Hazel, soy James Dawson, el hermano de Mitch. ¿Me recuerdas?» James era el abogado de Mitch Dawson, el mismo que había ayudado a Fletcher con el papeleo. Después de que ella se negara a declarar, Mitch tampoco había sido procesado. No había pruebas suficientes. «Sí, claro. ¿Pasa algo?» «Mitch quiere reunirse. Dice que es importante». Ella dudó. El encuentro con Mabel ya la había dejado fuera de juego. ¿Debía revivir el pasado otra vez? ¿Por qué? No me lo dijo, pero creo que deberías escucharle. Acordaron encontrarse en un pequeño bar a las afueras de la ciudad. Mitch había cambiado mucho, más delgado, más flaco, algo demacrado en los ojos. Hizo girar nerviosamente su vaso de refresco entre las manos. «Hay algo que tengo que contarte», empezó, evitando mirarla a los ojos, «sobre Fletcher y sobre lo que pasó de verdad. No estoy segura de querer saberlo». «Créeme, si quieres», sacó una carpeta de su maletín. «Yo manejé todos sus negocios, ¿recuerdas? Registré las empresas, hice el papeleo, pero había algo más». Colocó papeles delante de ella, algunos contratos, extractos bancarios, fotografías. «Fletcher lo planeó todo de antemano, pero no como tú crees. No iba a huir con Mabel». «¿Qué?» «Era una copia de seguridad, plan B. Originalmente solo quería divorciarse de ti e irse por su cuenta. Todos los chanchullos de ventas, estaba ahorrando para una nueva vida, sin compromisos, sin ataduras». Hazel revisó lentamente los documentos. Efectivamente, las primeras empresas fantasma habían sido sociedades unipersonales de Fletcher. Mabel había aparecido en ellas mucho más tarde. ¿Pero por qué entonces? Porque ella le chantajeaba. Mitch dio un trago a su refresco. Accidentalmente se enteró de sus travesuras y amenazó con contarlo todo. Primero le exigió solo dinero, luego le exigió que se divorciara y se casara con ella. Cuando él se negó, ella empezó a reunir pruebas. ¿Y él accedió? No de inmediato. Intentó pagarle, le ofreció una parte del negocio, pero ella quería más: estatus, posición, una vida bonita. Al final cedió. Sugirió el plan él mismo, con el robo del pasaporte y la fuga a las Maldivas, para que pareciera una apasionada historia de amor. Hazel se recostó en su silla. La imagen iba tomando forma poco a poco, y no era en absoluto lo que había parecido antes. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque estoy cansado de no decir nada». Mitch se encogió de hombros. «Y porque tienes derecho a saber la verdad, sobre todo después de que te negaras a declarar». Sacó otro sobre. «Aquí están las declaraciones de todas sus cuentas. Cuentas reales, no las que encontró la policía. Hay mucho más dinero del que crees. Y el testamento te lo cedió todo a ti, incluso antes de conocer a Mabel». «¿Pero por qué? Si estaba planeando irse». «Seguro, por si algo salía mal». Mitch sonrió con tristeza. Nunca hacía nada sin un plan de respaldo. Hazel se quedó mirando los papeles en silencio. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Fletcher y Mabel estaban sentados en un café, haciéndose pasar por una pareja feliz. Me pregunto en qué estarían pensando. ¿De qué estarían hablando? ¿Sabía Mabel que ella también formaba parte del plan de otra persona? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Nada. Mitch se levantó.
Solo sé consciente. Y recuerda, a veces lo que parece una traición puede ser algo más. Se marchó, dejándola sola con sus papeles y sus pensamientos. Hazel permaneció sentada en la barra vacía durante largo rato, tratando de dar sentido a lo que había oído. Luego recogió lentamente sus papeles, los metió en su bolso y salió. La ciudad nocturna tenía vida propia. Luces encendidas, gente corriendo hacia alguna parte, coches zumbando. En algún lugar, entre esas luces, entre las historias de los demás, se escondía su propia verdad. Pero estaba preparada para aceptarla. En casa, escondió los documentos en el cajón de su escritorio, el mismo lugar donde guardaban el acuerdo prenupcial y el certificado de matrimonio. Mañana empezaba el curso escolar y tenía que pensar en el futuro, no en el pasado. Después de todo, a veces era mejor dejar algunas puertas cerradas, sobre todo si detrás de ellas se escondían historias que podían cambiar no solo su pasado, sino también su futuro. Se sentó en su pupitre y volvió a prepararse para la clase. Las ecuaciones cuadráticas esperaban ser resueltas, y había algo de cierto en ello, simple, sencillo, matemático. A diferencia de la vida, donde algunas ecuaciones siguen sin resolverse.